Ante la llegada masiva de migrantes, el caos es lo que reina cuando se trata de darles una asistencia legal, un derecho que tienen reconocido. En cuanto desembarcan, ya prácticamente sobre ellos recae una orden de expulsión, pero su suerte puede cambiar. Los motivos por los que huyen o las circunstancias de su país les pueden garantizar el asilo político o su condición de refugiado. Detrás de estos migrantes podrían esconderse casos de persecución, de víctimas de trata, sufrir una enfermedad o venir de un país en guerra. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Las Palmas reconoce que los migrantes no están recibiendo una asistencia adecuada porque están desbordados. Pues vamos a abordar este asunto con Agustín Santana, que es abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Santana. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos diciendo que muchas de estas personas, la mayoría, no está recibiendo esa asistencia legal, aunque sea su derecho, porque no dan abasto, ¿no?, con tal número de personas. Bueno, yo no diría que es correcto, porque ellos, si bien sí están recibiendo esa asistencia jurídica, lo que no la están recibiendo en las condiciones adecuadas para recibirlo. Las condiciones que se dan en el muelle de Arguineguín, que es lo que ocupa prácticamente el 90% de las asistencias que se realizan por parte de los letrados, no reúne condiciones para que esa asistencia jurídica que se les debe prestar en otras circunstancias se les esté prestando. Claro, Carecemos de un espacio físico. no hay espacio suficiente, ¿no? No hay espacio suficiente, no hay un espacio físico en el que se pueda asistir con la debida diligencia, y además no hay, además del espacio, otra serie de medios. O sea, necesitamos traductores. Se están asistiendo a unas 400 o 500 personas. Durante este fin de semana se han asistido bastante más de esas 400 o 500 personas entre el sábado y el domingo, y hay 4 traductores. Es que no se puede. O sea, en un espacio físico bastante reducido por el que transitan otras personas, pateras que van llegando, personal sanitario, gente de Cruz Roja, policías moviendo a otra serie de migrantes que van de un sitio a otro. Es imposible mantener las distancias de seguridad. Las circunstancias son las que son y bueno, los abogados, el Colegio de Abogados, estamos arrimando el hombro con todo lo que podemos y de la mejor manera posible. No somos los únicos que están allí, ni son los migrantes a los únicos a los que entendemos que se les vulneran derechos. La policía está trabajando en unas condiciones precarias y poniendo absolutamente todo de su parte para que eso salga adelante. La Cruz Roja exactamente igual, el personal sanitario exactamente igual. Muy pocos son los que tienen EPIs. Básicamente la gente de atención médica y algunos de los policías de grupos de la policía científica, donde están reseñando a las personas que entran. El resto, guantes, mascarillas y mucha suerte. Por cierto, señor Santana, hablamos de un procedimiento legal que se tiene que dar prácticamente en las primeras 72 horas. ¿Cómo se llevan a cabo las tareas de identificación y de filiación entre tanto caos cuando usted habla que a lo mejor precisamente en un solo día llegan 400 personas? Pues imagínense lo que está haciendo la policía, imagínense cómo está trabajando, y en esas circunstancias es que a veces se producen largas esperas antes de dar esa asistencia, porque cuesta localizar a los migrantes que están allí, que sí, que se les intenta separar, que en fin, que hay una valla, pero que hayan vallas y que se les intente separar cuando estamos hablando de COVID, de una serie de enfermedades, estamos hablando de hacinamiento, y estamos hablando de unas circunstancias que son de cualquier índole menos humanas. Las condiciones que se dan no son las adecuadas, Allí estamos todos trabajando de la mejor manera posible dadas las circunstancias. En ocasiones se le realiza la prueba COVID, se tarda 72 horas en saber si son positivos o negativos, y como usted bien dice, antes de esas 72 horas hay que dar la asistencia. Entonces, imagínense, se está dando asistencia a gente que no sabemos a ciencia cierta si son positivos o no. Y además, si son positivos mientras están allí, tampoco sabemos si se pueden o no, digamos que transmitir la enfermedad a otras personas que están en las mismas circunstancias. Es que hablamos de que se vulneran derechos fundamentales, se están vulnerando derechos humanos. A esas personas hay que tratarlas como personas, como lo que son. Y hay que darles una asistencia, un cuidado, y una asistencia médica, una asistencia jurídica. No se dan las condiciones.
Claro. Entiendo bueno, que me imagino que todo el mundo estará haciendo lo que puede, desde luego. Las personas que están allí, médicos, enfermeros, personal de la Cruz Roja, policías y abogados, estamos haciendo incluso más de lo que podemos. Las circunstancias son las que mandan. Yo entiendo que esto es un problema que nos sobrepasa, es un problema que no puede ser de un pueblo como Mogán, un pueblo pesquero y dedicado al turismo, que está viendo, por ejemplo, tanto la pesca como el turismo totalmente perjudicados. No es un problema de Gran Canaria, porque es mucho mayor. No es un problema de Canarias, ni un problema solo de España, esto es un problema de Europa. Decíamos, Y lo que no se puede. Decíamos, señor Santana, que muchas de estas personas están afectadas por situaciones muy individuales, víctimas de trata, algunos pueden sufrir enfermedad, provenir de un país en guerra. En estos casos, muchas veces ellos pueden hacer uso de la petición de asilo, ¿no? ¿Se están cumpliendo esas peticiones de asilo? Porque hemos recibido algunas informaciones de que en muchos casos han sido expulsados a pesar de que habían pedido ese asilo. Bueno, por parte de los letrados, cuando se les asisten y se les preguntan por sus circunstancias personales, si provienen de países en guerra, si están siendo perseguidos por razones de raza, de sexo, de cualquier otra índole y están en un peligro inminente, efectivamente se producen esas peticiones de asilo o de protección internacional y con independencia de que eso vaya caminando por un lado, el Estado puede optar por a veces dejarlos aquí, otras veces entienden que no es suficiente, no está suficientemente acreditado esa solicitud que se hace y se pueden producir devoluciones. Ya nosotros eso desde el Colegio de Abogados no nos consta quiénes son las personas que están siendo devueltas o las personas que están siendo expulsadas. Pero desde luego que cuando esas personas están dentro de esas circunstancias a las que usted hace referencia y están, digamos que bajo el amparo de esa protección internacional, efectivamente se solicitan. Nosotros entendemos que las personas que están siendo expulsadas o están siendo devueltas son porque no están dentro de esos supuestos y por tanto se está actuando por parte de quien corresponda con la debida garantía. Señor Santana, es que precisamente aludiendo a lo que usted está diciendo, también ha surgido en la prensa estos días de que por también la distancia que comprende Las Palmas de Gran Canaria, Mogán y por las prisas que conlleva todo este procedimiento legal, se están firmando quizás algunas devoluciones sin prácticamente estudiar los casos en concreto de cada una de estas personas. ¿Eso le consta? No, eso a nosotros no nos consta. Es cierto que la asistencia se produce en situaciones o en condiciones precarias, con un solo intérprete para a lo mejor un grupo de 6 personas y 4 intérpretes son los que han estado durante este fin de semana, sábado y domingo, para asistir a las 400 o 600 personas que se han asistido este fin de semana. Entonces, en esas condiciones, pues uno les va preguntando, realiza esa entrevista para saber quiénes son aquellos que se encuentran en esas condiciones, si hay que asistir a alguno a lo mejor con más tiempo, con más dedicación, porque está explicando cualquier tipo de circunstancias, se hace y en función de eso se solicita o no se solicita la orden de protección y se siguen con los trámites oportunos. A veces, cuando incluso reciben una orden de expulsión o de devolución, lo que hace el letrado es presentar unas medidas cautelares para que se sustancien sobre la marcha y ahí poder dar pie a un procedimiento administrativo y a un recurso posterior. No podemos hacer otra cosa. Estamos verdaderamente sobrepasados por las circunstancias. Desde el Colegio de Abogados hemos designado 189, 190 abogados para un fin de semana para asistir a esta gente. Nosotros no tenemos problema en designar cuántos abogados sean necesarios, pero es que cuando llegamos allí lo que se produce es un embudo y no se garantizan ni la seguridad personal, ni muchísimo menos la sanitaria o higiénica. Aquello no reúne condiciones de ningún tipo y se está trabajando bajo muchísima presión. Claro. Hay una cuestión que hemos querido aclarar muchas veces aquí también, ¿no? Que es que estas personas no han cometido ningún delito. Si es verdad que llegan a Canarias de forma irregular porque no tienen documentación y no llegan a través de las vías a las que estamos acostumbrados, ni por puertos ni aeropuertos, pero no son delincuentes, como se les puede tachar muchas veces, ¿no? No, mira, vamos a ver porque sobre esto se escribe mucho y se
y se producen una serie de bulos. Lo primero que son personas. Lo que nosotros nos encontramos en alta mar cuando la salvamar lo va a buscar son personas. Yo no diría ni siquiera navegando, yo diría flotando en unas embarcaciones que todos hemos tenido la oportunidad de ver en el muelle de Arguineguín. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratarlos como personas, ni más ni menos. Pero es que incluso si fuesen delincuentes, que es mucho aventurar porque lo desconocemos, y si hay algo que debe existir en un país como el nuestro es una presunción de inocencia, nosotros tenemos que asistir a esas personas que tienen los mismos derechos. O sea, es que la ley no distingue entre los derechos de un delincuente y no delincuente. Todos tenemos derechos. Entonces, lo que nos encontramos son personas. Esto es una tragedia humana. ¿Quién de nosotros metería a su hijo en una patera a cruzar el Atlántico en las circunstancias en las que esta gente lo hace si no estuvieran en verdadera situación de necesidad? No, desde luego que no. Que puede que todos no sean así, puede, si no decimos que todos sean así, o sea, generalizar es una auténtica tontería en estas circunstancias, pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es que todas son personas y tienen derecho a que sus derechos sean respetados. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Agustín Santana, abogado, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Gracias. De nada, gracias a usted.